horarios, algunas suponemos que la puntualidad es una cosa, otras otra y así. Sí. Igual y no digas llevando. son fluidas algunas, No, otras somos un poco más rígidas, tipo que si es a las 11 y llegas 11:05, No es llegas puntual, tarde. claro. Esa es la rigidez nuestra. Sí, claro. Para los fluidos es una semipuntualidad. Para mí es otro tipo de rigidez. Es una rigidez Claro. fluida, pero rigidez. Sí, tal cual. No es blando eso. Y que es Quiero aclarar que llegué a 11:03, igual, no 11:05. 11:04. No, era I3. Yo 11:04. No, yo levanté mi teléfono, llegué y decía 11:03. bien. Bueno, pero no importa porque estamos acá, Nico, Gaspar y Jesús nos reciben como siempre todos los martes a las 11 de la mañana. Agradecemos mucho a DLI Digital, al multimedia, o sea, nos pueden ver por YouTube, suscríbanse, denle like al vivo, lo voy a decir todas las veces ahora, y acopla. ¿Qué, Nico? No era mío el problema. Ah, no, Nico, vos no tenés ningún problema. Seguro fue culpa nuestra por llegar y 4. 11:04. Yo llegué I3. Bueno, y mandamos muchos saludos a quienes nos escuchan por radio, 91.1, a todos los que nos conocen, y a Jesús Layana, que le agradecemos, aunque hoy no lo vemos. Bien, no, yo quiero escuché un concepto que no había escuchado nunca, que es que la puntualidad es cultural. Sí. Me encantó eso. Sí, a favor. Lo podemos dejar para algún Sí. programa, esa cuestión de que Yo me Para quedé un- muy puntualidad. tranquila porque escuché que parte de la rigidez es esto de la puntualidad a ultranza, así que dije, me voy a relajar. Ahora, Soy yo hago una persona pregunta flexible. acá. Preparen, Yo hago igual, una avisos pregunta. parroquiales antes de seguir, nos enredamos con este tema de que está buenísimo como disparador. Tenemos que mandarle un beso a Moni, que no está hoy en la mesa. Y a Juana, nuestra community manager, besos y muchas gracias por los aportes de siempre. Ahora sí. No, ¿querés presentar el tema? Y yo voy a hacer una pregunta. Primero me gusta dar más suspenso que vos Ah, sigas. Me bueno. gusta esto que instalamos desde el martes pasado, que no se sabe de qué vamos a hablar. Estamos media hora, Nico se ríe, a Nico no le entra más risa en la cara. Yo No lo se que entiende quería nada. hacer, la pregunta es esta, porque me pasa siempre, igual, vos sabés, yo te amo, admiro Le todo está eso que diciendo a yo Aida. no tengo, Aida, Decile, todo lo te que yo amo, no Aida. tengo, pero me revienta la gente, no, vos no, La gente impuntual. No. ¿Viste cuando vos decís, bueno, por ejemplo, no sé, si nos vemos a determinada hora, igual esto no va por vos, Aida, nos vemos a tal hora y ese horario no es cumplido por una de esas partes y vos sos la histérica, la rígida, ¿me entendés? Y el otro es colgado porque es flexible, ¿no? Eso porque deberíamos vivir en Europa, Carolina. En Alemania, en Berlín, dicen que el tren va a pasar a las 10:03 y a las 10:03 está pasando el tren. Ahí nosotros no Si somos hay un para país rígido, Latinoamérica. es Alemania, a ver. ¿Vieron? La puntualidad es cultural. Es cultural, finalmente. Vayan a es así. México. Sí, finalmente es así. Claro, sí, o con a Brasil. Pero bien que para algunas cosas respetamos, ¿no? Sí, Los bien que te horarios. gusta, ¿no? Tipo los aviones, ¿no? Ahí no se animan a llegar tarde, ¿eh? Si se quedan sin el vuelo. Me está mirando con cara de que ya lo hice y ya perdí el Alguna vez vuelo. corrí desesperadamente un avión también. Bueno, entonces, Culpa, ¿vos? mira, justo ahí no. El programa de hoy lo hemos dado en llamar Se dobla pero no se rompe. No vamos a hablar sobre la historia de los partidos políticos, porque ese era el lema de un expresidente sobre la Unión Cívica Radical, pero es un refrán más amplio que eso, porque hoy queremos hablar sobre ser rígidas y ser flexibles. Y se dobla pero no se rompe, nos pareció tendencioso, pero a la vez es una opción para nosotras porque ya lo spoileamos, lo decimos de antemano, creemos que es mejor ser flexibles a ser rígidas. Sí, porque viste que cuando lo presentaste dijiste ser rígidas y ser flexibles, no o ser flexibles, como una versus, ¿no? Podremos ser ambas, sí, para algunas cosas, Sí, para yo otras. creo que sí. Podremos Pero tener. yo soy muy flexible. Sí, Aida, no nos cabe duda. Aida es Pese a nuestra Además de neta. impuntual. Pese a ser una capricorniana. Exacto, ¿no? pero Qué mirá bárbara. cuán trabajada está su espiritualidad que se Sí. alejó tanto del signo Sí. que parece más. ¿Qué parece? Bueno, Bueno, cosa. ¿cuál es el Bueno, planeta de la Acuario. rigidez? A ver. Tauro. Tírenme. Tauro.
Leo. El planeta, No. no el el signo. Saturno. Signo. Saturno. Ay, le pegué, la tiré así por tirar. Saturno. Yo tengo re Saturno en mi carta. Yo diría que acá hay un gran Saturno con el cual tengo que lidiar todos los martes. ¿Vos también tenés? ¿Yo? Sí. ¿Soy sí. yo? Las Vos sos cuatro. el Saturno, Caro. ¿Qué Todas cuatro? tenemos ¿Yo nuestro Saturno? Saturno. Obvio. Sí. Solo que lo escondes un poquito más que las otras tres Sí. que No, nos están yo mirando. me rehago cargo de mi Sí, Saturno. y yo estoy orgullosa de mi Sí. Saturno, peor Tengo que tanto- todas. Soy la peor que Saturno todas. es el regente de Capricornio, ¿no? Epa, yo también soy Y, Capricornio. ¿no? Sí. Claro, yo tengo un montón en Capricornio, mucho tema con el padre. El padre es la rigidez. Las y rodillas, acá estamos. la estructura, Exacto. la columna Bien. vertebral. Estar rígidos también nos ayuda en algún punto. Ya cuando nos ponemos obsesivos, todos los signos de tierra son bastante obses con el tema de la rigidez. Yo soy fuego, Tauro, Virgo y Capricornio. Y Capricornio. Y lo que Pero se las llaman lunas- signos fijos, ¿viste? Sí, también. Porque hay fijos, cardinales y mutables. Los fijos también. Los tienen fijos todo un son los tema más con- rígidos. Que no se pueden mover. ¿Cuáles son los Tauro, fijos? Escorpio, Leo y Acuario. Y Acuario. Que Claro. están en este momento con todo un temita Sí. de la cruz fija. A ver, Justamente, así contá, que- contá. Ah, por eso fue que elegimos hablar Claro, de ¿te la acordás? rigidez versus la flexibilidad. Claro. Sí, por la cruz fija. Sí, sí. Esto habla de que estos signos que son, no se pueden, no son fáciles de mover, digamos, porque los signos de tierra se supone que son así los estructurados y todo lo demás. En cambio, los signos fijos, Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, en este momento al tener la cruz fija, están con esto de la idea fija también, de que no se pueden mover de ahí, por ejemplo, la puntualidad. Generalmente todas estas cosas vienen, hablábamos de lo cultural, de nuestra educación y de padres que han sido muy rígidos también. No es tanto nuestro solamente, es baja de nuestro árbol genealógico. Padres, abuelos, bisabuelos, de una rigidez, pero esa rigidez también les ayudó a poder ser ellos sin, bueno, una cuestión de identidad también rígida, ¿no? Hablemos de los militares, por ejemplo, ¿no? Sí, yo tengo registro de por ahí crianzas muy desestructuradas o muy sin contención adulta, que después veo adultos muy apegados a esas estructuras muy rígidas, ¿no? Como una forma de sobrevivencia. También. Porque también hace falta la contención, la estructura, la rigidez, la puntualidad. No, digo, Los la horarios. previsibilidad. El tema es cuando eso se enquista tanto que nos quita, Espontaneidad. claro, y libertad y... ¿Cuál de todas las lunas es la más rígida? Que sufre de estreñimiento, inclusive por ser tan rígida. La luna en Virgo. ¡Epa! Sí, yo las miré porque Caro y Rod tienen la luna en Virgo y dije, capaz que es esa. Acá estamos. ¿Y pero y qué? ¿Y ¿Qué, qué quiere decir eso? ¿Querés que hagamos así rapidito repaso de Sol, Luna y Ascendente para la gente oyentes, entiende. claro, porque que ¿De estén qué muy estamos? afuera? Sí, Sí, y ¿qué esto son? se transforma en una clase No, de astrología. ¿sí así o no? rapidito, ¿qué es lo que miramos? Y después hablamos de lo rígidas que somos nosotros y de lo flexible que sos vos. Porque digo, vos Ya anda te corrigiéndome, yo digo para la gente que no queda afuera, digamos, que no tiene ni Y idea de habrá un montón de astrología, gente claro. que de afuera y dirá, che, pero yo de astrología o Cuando de uno signo no dice, entiendo claro, nada. ¿Qué sé yo? bueno. Apenas que sé que soy de Leo. Pero, Epa. claro, exacto. Ya, Leo. Con eso es suficiente. Eso es, Con eso es suficiente. el bastante. signo en el que nacimos es el signo solar, ahí Sí. está ubicado el sol, ahí es está ubicado... mi identidad, digamos que es lo primero como Es lo que se soy, ve, ¿no? exacto, Sí. lo que traigo. Eso, estamos hablando de qué pasaba en el cielo el día y en el horario que nacimos. Sí. Tenemos 12 planetas, 12 casas, toda la información es importante, pero hay 3 cosas que en general miramos, que es el sol, de qué signo sos, La el luna, que ascen- es la la luna. madre y todo aquello habitual que nos sucede, ¿no? la afectividad, leí Sí, por ahí, la sí. forma en que sentimos, y el También. ascendente, que sería hacia donde deberíamos... Ir y para mí, Ir y llegar. desde la astrología evolutiva, es más el deseo del alma. Tal vez mi hermana astróloga no esté muy de acuerdo con esto, pero para mí es hacia donde el alma tiende a evolucionar en esta encarnación. Yo creo en la reencarnación, así Claro. que... Por eso a veces decimos,
que no nos sentimos muy identificadas o identificados con las características de nuestro signo solar, ¿no? No sé si les ha pasado. Y cuando hacemos la lectura completa de la carta natal, decimos, Ahí con entendemos un montón de razón, cosas. Y claro. entendemos que no es solo, tampoco sol, luna y ascendente, sino que la carta es muchos Mucho elementos que hasta que terminamos de acceder a ellos nos pasa un rato largo de la vida. Generalmente en la cuarentena empezamos a entender cómo funcionamos desde la astrología, que fue la primera ciencia en la humanidad. Exacto. Bien. ¿Y qué? Entonces vos hablabas de una cruz fija. La para que está los signos sucediendo fijos. ahora. Sí, eso es un tiempo, pero está hablando de cómo atacan esas rigideces a nuestro tiempo, en que si hay algo que pide este tiempo es ser flexibles porque todo está chocando contra nosotros. Si yo soy flexible, puedo hacer esto del junco. Si yo soy rígido, todo golpea contra mí. Y yo tiendo a salir a golpear al otro. Y si salgo a golpear al otro, me voy a encontrar con un palo en cualquier momento. Nos rompemos, sí. Una imagen para mí muy gráfica es que lo rígido se quiebra, ¿no? O sea, cuando insistimos sobre esto, hay una opción, o que quede ahí fijo y que es como una muralla contra la que chocar, o que se quiebre y se rompa de tal manera que ya no se repara. En cambio, lo flexible tiene otra capacidad de adaptación. Y ustedes fíjense que hay lugares del cuerpo que nos están, estados del cuerpo que nos están hablando de rigideces. La flexibilidad la podríamos charlar, por ejemplo, qué sé yo, la danza es algo flexible. Los militares serían lo rígido. Las rodillas es un lugar que nuestra rigidez es donde más. Toda la articulación, la artrosis, por ejemplo, es una enfermedad de rigidez. ¿Sí? Y se empieza a notar artrosis o artritis, ¿no? Todo aquello que en las articulaciones no me permite ser flexible. Miren una bailarina hindú, ¿no? Es un monumento a la flexibilidad. Miren un militar haciendo la marcha, sí, estos militares prusianos marchando mientras el presidente mira, ¿no? Estos versos que hablamos de rigidez y flexibilidad. ¿Podemos pensar o contar en qué nos vemos rígidas, en qué nos vemos flexibles, en qué situaciones, en qué circunstancias nos observamos así? ¿Las maté? No, que es muy difícil. Estamos esperando que empieces. ¿Y que yo? Rafa se- Y yo, bueno, lo del horario es un tema que me pone un poco nerviosa. Sí. ¿Sabes qué me da? Perdóname, ¿no? Porque esto me da hasta... Pero me da ironía. Pero digo, qué cosa la tuya de que tenés un tema con el horario y te metiste en este grupo con gente que le importa Sí. bastante poco. Bueno, pero Me parece aprendo. que no, pero bueno. Aprendo lo. Ahí Y también Ahí está tu aprendemos a flexibilidad. flexibilizar. Claro, abrazo el error. Alojo el error de otros. No, bueno. Estamos evangelizando, chicas. Estamos acá para que se vuelvan puntuales, no al revés, ¿eh? No es que- la meta no es que nosotras nos volvamos impuntuales, sino que ustedes lo sean. No, yo voy a decir que cuando era piba era, pero una obsesiva de la puntualidad y hice todo para desandar ese camino y no pienso volver atrás. No, Bien. yo les voy a contar el colmo de la flexibilidad. Yo tenía un compañero que me llamaba la chica 10. No por nada. de otra Por los cosa. 10 minutos tarde, No, siempre. porque llegaba a las 10 de la mañana. Decía. Siempre cuando todos entramos 8 y media. Él decía Vos que eras yo vos, siempre Derek. llegaba a las 10. Así Claro. que imagínense, he tratado infructuosamente de ser Puntual. lo más puntual posible. Ahora igual parece que ¿Saben no te cuál? importa mucho, porque llegaste y 8 y dijiste, no era tan tarde. Bueno, hoy llegué y 4. No, el el otro día martes llegué. pasado. Sí, para mí 8 minutos no es tan tarde. Un programa de radio, Aida. Bueno, Claro. pero si tengo 5 compañeras que van a estar charlando mientras yo llego, no pasa nada. El tema es si yo soy la única que voy a hablar frente al micrófono, entonces ahí debería llego estar por lo y menos 4. 2 minutos antes.
Bueno, pero ahí hay un punto, porque Claro. hay un punto que tiene que ver que tiene que ver con la convivencia y con la contemplación respeto del del otro. otro. Claro, porque ¿por qué ponemos horarios? Yo recién pensaba, capaz que las rigideces más duras son las que tenemos con nosotras mismas, ¿no? Porque hacia los demás siempre hay un ejercicio de ablandarse, porque es salirse de una, aunque sea para rigidizarse, aunque sea, pienso ahora, ¿no? Bueno, yo soy impuntual, pero tengo que ablandar este aspecto de mí si hay un grupo esperándome, si hay alumnos, no sé, si hay un trabajo, si hay un jefe, ¿no? Pero el tema son las rigideces hacia adentro y yo pienso mucho en la maternidad, digamos, como un gran esfuerzo de ablandar un montón de cuestiones y aparte maternidades que vienen siendo inéditas en el sentido de que nosotras no queremos repetir cosas, entonces no tenemos muchos modelos. También pienso en nuestros vínculos sexoafectivos, estamos reflexionando sobre esto, podemos identificar que las cuestiones rígidas de mandatos anteriores han generado mucha violencia y mucho dolor, ¿no? Por ahí parejas que se han sostenido rígidamente a pesar de que eso no hacía feliz a nadie o que no han podido probar otras formas, ablandar un poco, ¿no? Bueno, las cosas son así, en esta casa las cosas son así. Estaba viendo El Eternauta y aparece mucho esto de mi casa, mis reglas. Y yo decía, ¡ay, qué ochentoso esto, qué setentoso!, ¿no? Frases que escuché mucho y que, bueno, se escuchan. Mientras vivas en esta casa, estas son las reglas. Gaspar me hace seña como que sí lo has escuchado, Bien, Gaspar. pero pensa que El Eternauta fue escrito en 1956 por Exactamente, Westergeld. sí. No hacía ni 10 años que había terminado la Sí. Segunda Guerra Mundial. Entonces se necesitaban las normas rígidas para volver a acomodar, entre comillas, todo un planeta que había quedado... Sí. Que puntualidad ni puntualidad. Pero también si era no una sabían... época donde se ve mucho protagonismo masculino, ¿no? Como que ahí hay roles bastante rígidos. Las mujeres tienen un rol, no vamos a spoilear la serie, pero en general es el rol más de lo blando, Claro. ¿no? De lo flexible. Exacto, lo amoroso. De la consideración. Claro, y estaba estudiando sobre las motivaciones, una cosa Igual, bien digamos, técnica. en el cómic original las mujeres no No existen. existen, exactamente. Se cambió bastante. Bueno, hay referencias a la guerra de Malvinas, cosas que no habían sucedido todavía en el 57. Pero igual hay algo ahí muy, muy fuerte, ¿no? En esa división de roles. Y pensaba en esto de cuánto más blando puede ser el cerebro femenino, la afectividad femenina, el comportamiento femenino, y pensaba en esto de si es una necesidad en el criar, en el cuidar, en el empatizar. O sea, pienso que Y hay, en como hay el que salirse de desarrollo, una. el desarrollo del hemisferio izquierdo, Clo, porque esta rigidización patriarcal absolutamente nos la dio el hemisferio derecho, que todo lo computarizaba. La computadora es una rigidez. Si fuera flexible y todo, no tendríamos todo lo que tenemos. Pero también convengamos que la flexibilidad nos permitió evolucionar, o sea, el poder adaptarse a nuevas circunstancias, que tiene que ver con la flexibilidad, a las nuevas condiciones de existencia, le ha permitido a la vida a subsistir en este planeta. Y es lo femenino, ¿No? más que lo masculino. Sí, posiblemente, pero en general tiene que ver con eso. La rigidez, si bien da estructura, me parece que también no permite la evolución en algo tan rígido que no se pueda mover, algo inamovible. Bueno, vieron que lo rígido, no sé, hablamos de Saturno. Saturno es el padre en astrología, el padre es la regla en psicología. La norma. Claro. Y la regla es, bueno, la norma a lo que hay que atenerse, lo que nos organiza, lo que nos da estructura, ¿no? El orden. Sí, yo pienso también que, digamos, hablamos a favor de la flexibilidad, pero yo considero que a mí la rigidez me ha salvado muchas veces, ¿no? O me salva, o por lo menos siento como esto como en mi espacio de confort, ¿no? De sentirme segura en ciertas estructuras. Me encantaría, creo que sí, he ido flexibilizándome, pero es verdad que a mí eso me da seguridad.
digamos. Sí, yo hice varios versus así, pensando en la rigidez. Por ejemplo, uno de los versus, pensando en esto que vos decís, Caro, es rigidez y disciplina, o lo metódico, y la seguridad que te da algo metódico, ¿no? Un científico requiere un cierto método que no implica un TOC, ¿no? La rigidez también en las disciplinas deportivas, alimenticias. Vayamos a esa idea. Un método no es un TOC, es decir, no es un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, puede ser metódico porque hay un procedimiento que va a generar mayor efectividad en el trabajo que hagas, en el resultado que buscas, pero eso no necesariamente implica hacer siempre lo mismo y que eso sea una obsesión. En uno de los podcasts que escuché hablaban de Galileo Galilei. Dice que él con un aparato nuevo para su época empezó a ver el movimiento de las estrellas. Y él era científico. Él podría haberse atenido a lo que observaba en sus ojos sin mirar por ese aparato. Todos los científicos de la época decían que estaba loco, que no podía ser. Y prueba la flexibilidad también de la ciencia, que permite no quedarse con una verdad revelada, sino siempre buscar algo más, sin dejar lo metódico o lo disciplinar. Otra de las cuestiones... Entonces acá la rigidez sería querer aplicar el mismo método a diferentes cosas. O sea, el método está bien, pero querer aplicar el mismo método a diferentes cosas, incluso siendo infructuoso el resultado, sería rigidez. Ahí sí, sería... entiendo que sí. Bien. Entiendo que sí. Digo, porque en salud mental también se piensa mucho eso, ¿no? A veces una estrategia que se utilizó en un momento fue útil, entonces se toma ahora como parámetro para resolver todo de la misma forma, y ahí es donde aparece la rigidez. Claro. Entonces, esto que vos decías, bueno, a mí algo me vuelve un lugar seguro, que en algún momento seguramente lo fue, pero después cuando lo quiero mover a otro lado, por ahí se convierte en rigidez porque no aplica esa situación en la que estoy, ¿no? Digo. Claro. Sí, entiendo que sí. Volvemos a esto de que la evolución es flexible. Sí, totalmente. No puede ser rígida. Si es rígida, no evoluciona. Queda ahí. Sí. Y sí, yo había buscado también el concepto de rigidez dice que es la dificultad que tiene una persona de cambiar cuando es necesario cambiar, ¿sí? Perdón, porque su entorno, su existencia cambió. En cambio, la flexibilidad dice que es la posibilidad, si la persona quiere, de cambiar frente a los cambios de la existencia, ¿sí? Entonces, me parece que ahí está la cuestión. Ay, es la primera vez, Laura, gracias. La primera vez que pasan por la ventana del streaming y nos dicen, las estoy escuchando y nos aplauden. No sé si realmente le gusta, pero mentinos que nos gusta. Está Laura. escuchando el potro. Está con la red del potro y nos hace que... Saludos, Laura. Bueno, por ahí. Y también otra de las cuestiones que hice versus de la rigidez era con la estabilidad, porque me parece que la rigidez nos lleva un montón de palabras que asociamos y no sé si son Y no es lo tienen mismo, que ver, no es lo claro. ¿Sabés qué pensaba yo recién en esto que decía Caro? La comodidad de la estructura. Y yo pensaba que en realidad un nido es cómodo. O sea, eso es lo cómodo, lo blandito, porque es como lo que te contiene, lo que te cobija. Y pensaba en un lugar que pueda estructurar, pero que no sea contenedor. Y yo pienso ahí en una energía más masculina, más paterna, más rígida, de casas que no son nido, de casas en donde hay tantas reglas y es todo tan duro. Y digo, ¿y dónde te acomodás? En paredes, en líneas rectas, en superficies duras. No es cómodo, es estructurado, perdón, es estructurado, pero no es cómodo. Pero también, ¿dónde te acomodás si no hay nada de dónde tomarlo, de dónde agarrarte? También me parece que una cierta estructura es necesaria. Yo, como Caro, le agradezco a la estructura porque me... Claro, pero digo, ¿qué tipo acomoda. de estructura? Exactamente, porque puede ser una estructura que cobije, y eso es una estructura blanda en el sentido de que es calentita. Lo estoy pensando en términos más sensoriales, ¿no? Lo calentito, lo blando, lo redondo o lo curvo.
Y lo recto, que también es, porque hablamos de la estructura, por ejemplo, de los huesos, ¿no? Que no son líneas rectas, pero que sí son son estructuras rígidas, porque necesitamos eso. Sin embargo, eso está revestido de materia blanda, ¿sí? Como hay ahí un par complementario que necesitamos como experiencia vital, digamos, como sobrevivencia. Sí, Sí. sí, quedamos sin palabras con eso. Epa. Nos dejaste. Gracias, Clotilde, Nos dejó por tu pensando. reflexión. Bueno, no, otra de las cuestiones que yo también busqué es que la flexibilidad no siempre tiene buenas intenciones, ¿no? A ver, No, la no falta es- de reglas, claro. la anomia. No. Esto de adaptarse y evolucionar, no siempre es con buenas intenciones. Muchas veces tiene que Acomodaticio. ver, claro, con el egoísmo, con ser oportunista, con acomodarme a mi beneficio, ¿sí? No siempre la flexibilidad tiene muy buena prensa, creo. Ujú. Tiene muy buena prensa y tiene muy mala prensa la rigidez y todas las palabras todos estos versos que les iba contando de la rigidez. Pero no siempre la flexibilidad, lo laxo, Ujú. está bueno. Pero en esto, si volvemos al tema de la evolución y la supervivencia, yo estaba mirando como símbolo de flexibilidad, que yo decía, no sé, muy flexible, me largan acá, me muero. Estos reality donde los dejan al desnudo en un lugar de África y tienen que resolver supervivencia al desnudo, así se llama. Yo miro eso, me espanto, toda mi flexibilidad se me va al diablo y digo, si me tiran ahí me muero muerta a los 2 segundos, porque hay que ser Yo te veo flexible chupando un para- coco y hablando de astrología. No sé, te hay re que ver, veo. tal cual. Te Hay re que ver, veo, Aida. la Tenete verdad más fe. Que tenemos muchísima fe. Más fe que vos misma. Sí. Es Nosotros. probable, es probable. Mis albañiles dirían lo mismo, que pensé que no lo iba a soportar la flexibilidad. He sido y tan sí, flexible. tal cual. que- Y cada no una, cabe viste, duda. se acepta los retos para los que está preparada o no, para los que necesita prepararse. Pero piensen si eso no es Sí. el cúmulo de la flexibilidad, es decir, Sí. a cada momento tengo que flexibilizarme Sí. para encontrarle una resolución a esto. En realidad se pone Un a científico. prueba, claro, se pone a prueba en, esa capacidad como muchas otras. Yo calculo que así se irán eliminando, porque eso es una competencia. Sí. Entonces, Sí, me digo, imagino que sí, no no, no. necesariamente, hay que ver, digamos, es como una... Que caeríamos Una en, prueba lo que extrema. dice, en lo que dice Ron, ¿no? Claro, que yo la pensaba, flexibilidad llevada claro. a un extremo que ya te transforma Sí. en una máquina de matar. Pensaba en la frase de Groucho Marx que decía, estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros. Y con eso podríamos hacer un primer corte. ¿Y a quién se les ocurrió? ¿Qué figura política se les ocurre con eso? No. Pensé en el Muchísimas, junco ¿no? yo, cuando hablaron del junco y de esto de Puedo ir. pensar en una sola, ¿no? Sí. Local. Muchas. ¿Local? Bien. Local. Uy, sí, tal cual, alguien alargado, así que Como un parece junco. un biotipo más bata, como yo me siento identificada, que nos doblamos. Ella así que- ya en Sí. ya Ayurveda acá y ahora entre Hay que astrología y explicar todo. Ayurveda no sabemos de qué estamos Bueno, no importa, esa era como una segunda lecturita. ¿Qué vamos Sí. a escuchar? Ay, vamos a escuchar a Z Tangana, que a mí me encanta. Del novio. Me encanta. ¿Qué tema vamos a escuchar? Párteme la cara. Ay, qué lindo. Mejor dame otra calada o párteme la
la mejor elección. De la Isla, siempre con vos. Bienvenidos y bienvenidas a La Vamos Llevando. El espacio donde nos permitimos sentir. Y reflexionar sobre las emociones que nos atraviesan día a día. Acompáñanos en este viaje de 1 hora. Para descubrir cómo llevar mejor lo que sentimos. Los martes a las 11 por De la Isla. Soy Agustina. Soy Aida. Soy Carolina. Soy Clotilde. Soy Mónica. Soy Roxana. Y la vamos llevando. En medio de una reflexión. Porque bueno, descubrimos cuáles son las cosas que generan gancho en la audiencia. Lo vamos a decir. Cuando sintamos que está medio así, medio caídito el tema, vamos a decir una frase EP, mágica. Célebre. EP. Y bueno, y hablando sobre Mate largo. flexibilidad, sí, mate largo, mate corto y cuán flexibles somos en otros ámbitos. Acá una oyente dice que ella siempre tiene un plan B. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Maravilloso. Sí, lo que plantea mi amiga es que eso le da, ha comprobado que se arriesga con más facilidad. ¿No? Toma riesgos pensando en tener un plan B. Y me parece que eso habla de la flexibilidad y de la evolución. Porque si uno tiene un solo escenario de lo que puede pasar, Tiene que salir bien sí o sí. sí o sí, tal cual. Sí, la ¿no? vida no sale siempre sí o sí bien. Claro. Ya deberíamos haberlo Sí. sospechado. Gracias, Graciela. Ella nos dice eso, ¿no? Que tiene menos temor a que las cosas le salgan mal y que esto lo aprendió obviamente en su vida, no fue una cosa natural. ¿Qué opinan de eso? Muy acuariana esa, ¿no? Del plan B. ¿Viste? Ella es capricorniana, no es acuariana. Bien, pero tiene mucho Saturno. Claro, Igual que pienso en Acuario. las cosas donde no hay posibilidad de un plan B, por ejemplo, en una evaluación, ¿no? Si hay una situación complicada para ser flexible es cuando te están evaluando. Yo estoy rindiendo parciales, es un tema que me atraviesa. Y ahora, por ejemplo, digo, bueno, de última no tengo ninguna necesidad de estudiar, lo hago porque me gusta, o sea, y disminuye bastante el padecimiento, aunque no lo hace desaparecer, porque hay algo de la autoexigencia que sigue siendo. Pero me comparo cuando tenía que rendir cuentas realmente, o para aprobar el secundario, o después mi primera, digamos, experiencia en estudios de nivel superior, que había una obligación ahí de tener cierto rendimiento, ¿no? Y ahí, qué sé yo, o sea, el plan B es el recuperatorio, volver a presentarse, pero es más difícil contemplar como que esas cosas de one shot, de una sola salida, ¿no? No sé qué otras situaciones en la vida podemos tener de que, bueno, que esto tiene que salir bien sí o sí. Yo encontré en todos estos reels así que estuve escuchando sobre rigidez mental o física, algo que se llamaba, pensé en vos, Agus, se llamaba reeducación. Reeducación cognitiva, que dice desde la psicología es como que con lo que nosotros podemos trabajar la flexibilidad, que nos va a hacer la vida más fácil, carito. ¿Y en qué consiste? A ver. Claro, contanos, si no. Lo tiramos a lo escuché, yo lo escuché. Te tiró así. Sí, que lo explique yo, que Jesús Layana pensó que era psicóloga. Dale, colega. Métele. Bueno, el tema de la reeducación cognitiva tiene que ver con esto de generar la neuroplasticidad. Toma. Entonces, eso Con el de método ir como Montessori. por diferentes, digamos, de pensar de otras maneras, tratar de como buscarle la vuelta para que no se rigidice y se... Plastifique. ¿Cómo es cuando, claro, me sale necrosis, pero cuando el músculo se atrofia, que no se atrofie Sí, hay el algo, cerebro? claro, hay algo con las conexiones neuronales, ¿no? Que cuanto más se ejercitan esas conexiones, más plasticidad hay y más posibilidades de evaluar distintas cosas para
para actuar en la conducta. A ver, Agus. Y esto es mucho más fácil ahora que tenemos bien en claro que los neurotransmisores que antes pensábamos, vieron que se conectaban y ya nunca más, Sí. volvieron Las a esto neuronas. de que se puede volver a reconectar todo Ujú. eso. Sí, yo desde la perspectiva que yo trabajo en el consultorio, una de las cosas que hacemos mucho tiene que ver con justamente trabajar como en una triada que tiene que ver con los pensamientos y las creencias, las emociones y la conducta, como cosas que se conectan todo el tiempo y suceden simultáneamente. Entonces, en la reestructuración o la reeducación cognitiva, una de las cosas que se trabaja es sobre la punta del pensamiento, que tiene que ver con abordar cuál es la creencia de fondo que hace que, por ejemplo, tengamos cierta rigidez en algunas situaciones. Porque en general tendemos a pensar en cuál es el método y no cuál es la situación que nos pone en rigidez, digamos, ¿no? En ¿Te puedo tensión. preguntar algo? ¿Eso es la creencia limitante? Sí, la creencia limitante es una, sí, no es una terminología que yo uso, pero sí, está utilizado dentro de otras Agus, Desde y- mi de otras corriente áreas. se usa mucho. Desde tu corriente se usa, está bien, colega. Decime. Pero hablaba- digamos, es eso, digamos, Sí, más allá creencias de fondo es le lo que a llama vos te... Agus. Las creencias son limitantes, potenciadoras, si yo me creo 1000, aunque sea una larva, o sea, voy a hacer todo, digamos. Claro. ¿Entendés? Entonces, nada, voy a poder hacer millones de cosas. Decime. Agus, vos hablabas de método. Sí. ¿Eso ¿a qué se refiere? Bien, yo a lo que me refería es que, o sea, a lo que quería llegar era, hay un libro que se llama Sal de tu mente, entra en tu vida, que a mí me encanta, es de Steve Hayes, que es, si bien es un libro teórico, es un libro o sea, yo lo uso como base de mi práctica, pero es accesible, sí, para poder leerlo. Se llama Sal de tu mente, entra en tu vida, y una... Steve, Hayes, Hayes, que lo que plantea es como cuál es el concepto de flexibilidad, ¿no? Más allá de la rigidez, porque de la rigidez podemos hablar todos, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es el concepto de la flexibilidad? Que es lo más difícil de poder decir, porque todos podemos decir, sí, la cuestión es poder adaptarse, ajá. Ajá, ¿y qué es adaptarse? Entonces, él lo que plantea es que la flexibilidad es la capacidad de conectar con el presente. ¿Cuál es la situación que tengo adelante? No tiene que ver con que si estoy en no sé, supongamos un accidente de tránsito, tiene que ver con el mismo accidente de tránsito que tuve antes y que no lo pude resolver, y que el problema es que en realidad yo soy mala conductora porque mi papá me decía que nunca iba a aprender a manejar, y entonces ahí aparece la creencia, entonces yo me pongo nerviosa, me pongo ansiosa, siento que soy una inútil, y entonces que no lo voy a poder resolver. Ahí empiezan a aparecer un montón de cosas que hacen que yo resuelva rígidamente, ¿no? Tengo que conectar con el presente, eso es la flexibilidad. Entonces decir, bueno, ¿cuál es la situación que tengo delante? Esa es la flexibilidad. Y eso es lo que se trabaja en esto que vos decís de la reestructuración cognitiva, ¿no? y en esto de que la rigidez también es como producto del trauma. A ver, Y que esto lo escuché escuchando Sí. todo esto, también aparecían como estos conceptos, ¿no? La rigidez Sí. como producto de un trauma, no de, yo soy rígido porque no me pasó nada. Sí. Justamente porque me pasaron todas estas cosas, volvemos a la guerra mundial, yo soy rígido y no puedo ser flexible. Claro, porque el concepto de rigidez, también dentro de este mismo libro, lo que propone es justamente esta idea de que la lucha, o sea, la rigidez es la lucha constante por mantener el control de la experiencia interna, ¿no? Que se dispara por lo que está sucediendo afuera, básicamente. Entonces, ahí es donde se contraponen, pero a la vez es necesario que haya un poco de rigidez, porque yo tengo que lograr mantener el control, pero a la vez que haya flexibilidad, poder conectar con el presente, ¿no? Y sí es verdad que lo que decís vos de que tiene que ver con el trauma, pues yo en algún momento establecí un método para resolver situaciones que se vuelve rígido cuando quiero usar el mismo método en otras situaciones que no son las mismas, ¿sí? Pongo el ejemplo del accidente. Yo tuve un accidente de auto que fue una pavada, pero lo resolví bien, pongámosle, y más adelante tengo otro accidente en donde lo que yo quiero hacer no me sirve y de hecho complejiza la situación. Bueno, tengo que flexibilizarme y conectarme con el accidente que tengo enfrente, no con el accidente que tuve antes.
Y tomar clase de manejo, porque Vas a seguir chocando. Por ejemplo. Sí, y practicar, porque una cosa es la teoría, otra cosa es esto, la vida. También pienso que la flexibilidad te la da la vida, ¿no? Te la da el bagaje de experiencias. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en trabajo de parto de mi hija, había escuchado tantas historias de mi parto, de partos en general, que tengo registro de que cada momento me llevaba a una historia de algún amigo, de alguna mujer que me había contado cada tramo, ¿no? Y que pienso, bueno, yo ahí estaba como, era una situación que nunca había vivido en mi vida, pero tenía un montón de bagaje de experiencias de otras que me tranquilizaban en un punto, me ayudaban como a aventurarme en lo siguiente, porque era desconocido, pero no tan desconocido, ¿no? Sí. Como una mezcla. Pensaba en esto de las veces que he visto, y yo también he sido parte de situaciones, de actitudes muy rígidas en discusiones, ¿no? Cuando te das cuenta que ya no importa el punto de debate, sino que lo que importa es ganar. Sí. Y que Ya no se sabe qué estamos discutiendo. tal cual, y qué aliviador es salirse de ahí. Sí. Es poder detectar a tiempo y decir, ¿qué es esto? Lo hablábamos el otro día con mi hija, ¿no? Y poníamos en común esta sensación. Es decir, después me da bronca haber entrado en eso. O sea, ¿qué nos lleva, no? Y que hay algo ahí para mí, en el poder sobre el otro. Vos hablabas recién de controlar la situación, pero digo, ¿a qué cuestiones de la vida social y pública le exigimos rigidez? A la educación, por ejemplo, Ujú. Sí. Sí. a la seguridad, ¿no? Y ahí somos inflexibles en exigir que eso sea claro, contundente, reglas duras, ¿no? Criticamos, digo como paradigmas, no hablo de actitudes más amables y amigables y reflexivas. Estoy hablando sobre, bueno, qué se exige más globalmente, ¿no? Frente a estas cosas. Sí, yo creo que lo que le exigimos es estructura. Si pensamos en las características de la rigidez, que mientras vos lo hablabas me acordé que las había estado buscando y veía que una de las características es el fundamentalismo, esto de que me niego a revisar lo que estoy haciendo. Es así, como decía Hugo, esto me salió y lo voy a repetir tantas veces como se me presente, sin poder ver. Porque me parece que también la flexibilidad tiene algo que ver con la elección de cambiar. Es una decisión, es una elección, consciente o inconsciente, y no es fácil de verla también. Sí. No es fácil de ver, obviamente, todo esto. Obvio. Y una cosa hasta que no se entiende mucho, porque si hay algo que cambia en el mundo que nos rodea es la naturaleza. Nosotros somos cambio, entonces uno mira afuera y dice, ¿nosotros qué deberíamos ser? ¿Rígidos o flexibles? Flexibles, Claro, por parte ley de la evolutiva, evolución, por tal ley cual. natural. ¿Cómo después nos rigidizamos Izamos. tanto? Porque nos da seguridad de qué. De Es algo cultural, que no- como la puntualidad. Vuelve la mula al trigo. Vuelve. Otra de las cuestiones que tienen que ver con esto es ser dueño de la verdad. Me parece que el ser humano también se siente el dueño del mundo y el dueño, por más de que ve la naturaleza, la vida le demuestra que una planta cambia en primavera, en otoño, en invierno, dice, no, la verdad es mía y yo tengo que ser igual. O tengo que resolver todo como lo vine resolviendo, como lo resolvieron mis padres, mis abuelos, o como me salió bien. A lo mejor no tiene que ver con lo familiar, sino como me salió bien la vez pasada. Eso es el dogmatismo, que es otra de las características. Y la Eso yo última, creo que es una de las cosas que se está perdiendo en este siglo XXI, porque ya no vamos a poder ser esos papás o esos abuelos o esa gente que era antes y que mantenía lo dogmático. Eso ya no es que no pueda existir, no puede darse en este siglo XXI, con estas comunicaciones, con lo que estamos viviendo, con esta digitalización. ¿Viste? Sí. Todo eso es flexibilidad, Sí, no es tal cual. rigidez. Y el último, que es el oscurantismo, que es decir, esto se lee y esto no se lee, también tiene que ver con esto que vos decís de lo que está pasando ahora. El control, el poder, el
sometimiento. Claro. De todas maneras, por más de que hay un algoritmo que hace que nosotros sigamos, nos sigue llegando nada más cerca de lo que venimos, de nuestros intereses y nuestros gustos, en lo que buscamos. Reafirma lo que Claro. ya pensamos. Pero no hay algo que no se pueda leer. Pienso en nuestros regímenes militares, las veces que hemos tenido regímenes militares, las que hemos vivido en esa época, nosotras dos nada más. Que vivimos. No hace falta enumerar. Pero el oscurantismo era algo. Yo recuerdo de adolescente que había música que no se podía escuchar. Bueno, Y a volvemos nosotros al nos fascinaba Eternauta. escuchar esas canciones que no se podían escuchar, o esos libros que no se podían leer. Nosotros que estábamos lejos de los centros urbanos, que podíamos acceder, porque me parece que también ocurrió eso, la gente escapa de la rigidez. Escapaba de los centros urbanos, venía acá, y acá a nosotros nos llegaba algo más de eso. Bueno, nada, perdón. No, pensaba en esto del Eternauta que vos hablabas hace Sí. un rato. Vos pensás que casi 20 años antes de nuestra dictadura militar, Westergeld ya planteaba esto, y además él y sus 4 hijas después terminan siendo víctimas Sí. de... Y 2 yernos. ¿Y 2 yernos? Ah, mira, eso no lo sabía. O 3. Ya planteaba esto, ¿no? Del oscurantismo, del poder a ultranza, del sometimiento, de la Escuela de las Américas y todo lo que después dolorosamente fue verdad, porque en ese momento parecía como como un resabio de las 2 guerras, un anticipo de la Guerra Fría, pero mira, hay gente que no se banca el Eternauta, yo no sé cómo lo voy a ver. Está bien. No. Mírala una- con confianza. Está Una buena. serie para recomendar que me gustó, a pesar de que no soy muy de las comedias dramáticas, porque fui flexible el fin de semana y dije, voy a ver esto, que se llama Las 4 Estaciones. Ay, sí. Es muy linda la serie, es corta, pues son 8 capítulos de media hora más o menos. ¿De Steve Carell o no actúa Steve Carell? Sí. Ah. Moni la vio. Moni vio? la vio, sí, me Sí, contó Netflix. Y me gustó, habla de, digamos, la historia de 3 matrimonios, amigos, que se encuentran, bueno, de vacaciones, bueno, en las 4 estaciones, y esto de la flexibilidad y de cómo pensaba yo, cómo también nosotros tendemos a juntarnos con gente que piensa como nosotros, ¿no? Esa cosa que también es rígida. La sintonía, la frecuencia, la vibración. Claro, y en un momento de la serie, una de las parejas se separa y esa persona trae una nueva, ¿no? Y cómo eso también tiene un efecto en sus amigos y amigas, porque bueno, es una persona diferente, es una persona más joven, pero bueno, está muy linda para mirar. ¿Saben con qué plantas trabajo desde las esencias florales el tema de la rigidez? No. Con el aguaribay. Sí, era como... Totora. Bueno, algo que se parece mucho a un junco, que es el aguaribay. El aguaribay. Ese árbol divino, hermoso, que está bastante... ¿Esa es la pimienta rosa? La Sí, pimienta Caro rosa. tiene 2 en la vereda de la casa. ¿Por qué será? Y uno gigante en la chacra, mira. La persiguen. La para naturaleza. trabajar. Y la otra es la soja, chicas. Trabaja mucho La la soja. adaptabilidad. ¿La soja? La soja y la rigidez. Ujú. Comí milanesa Las de dos. soja, todo esto es impresionante. Ayer comí milanesa de soja. Le meto. Chicas, no se ve la seña esa por radio. En sangre. En sangre, intravenoso. Dice Agustina, yo que vos me inyecto soja endovenosa. Las esencias de Aida. Necesitan trabajar la flexibilidad, ya saben. Sí, eso por qué viene lo- por litro. Tenemos una Bidoncitos. promoción, 2 bidones al precio de 1. Pensaba también en esto de lo que duele cambiar, ¿no? Del miedo que da y que es liberador cuando una se anima, y a veces yo le he escuchado mucho a Aida. Por un lado, esto que decía Caro recién de juntarnos con gente que piensa como nosotros, también a veces tiene que ver con energías, decía Aida, y a veces es que gente nueva llega a nuestras vidas. Para provocar Y ese cosas cambio. que uno sostiene porque sí, por tradición, por, bueno, Por dogma, por animarse a creencia. dejar ir, exactamente.
Pero en esto de la comodidad incómoda, ¿no? De apegarnos a situaciones y a tradiciones que son las que conocemos y que nos sentimos como en un abismo si nos salimos de ahí, pero que a la vez crujen, hacen ruido, ¿no? Pero cuesta. Pienso en esto de que por ahí hay personas que van a atravesar toda su vida ahí, ¿no? Sí. Un síntoma de la falta de adaptabilidad, ¿les cuento? Sí. La tos. La tos es esta cosa así, aquí que nos aprieta la garganta, que es la resistencia al cambio. ¿Y qué pasa con la cintura? Y las lumbalgias y eso, ¿no? ¿Hay algo ahí con el Toda tener la cintura? estructura está en la columna, así que donde más se nos nota es en omóplatos, en parte alta de la cintura, rodillas, dedos de las manos y de los pies. Ahí se acumula mucho el tema de la inflexibilidad o de la rigidez. Claro. Me quedé pensando en lo que decías vos, Cloti, recién, que si uno siempre está con gente que piensa como uno, tiene garantizado que se va a llevar siempre perfecto, pero no va a haber ninguna nueva idea, Claro. ¿no? Nunca, digo, es un desafío, es difícil, pero es el desafío que enriquece, me parece, ¿no? Digo yo que soy una además cobarde. También es esa cosa incómoda, digamos, estar con gente que no es como una. Por ejemplo. Pero digo, o no piensa, hay una incomodidad. A mí Nos me obliga a pasa con salir de que, la zona de confort. claro, a mí bueno, no sé, tengo así como algo periodístico permanente, pero a mí me gusta, o sea, me encuentro en la diversidad, digamos, me siento cómoda ahí y lo otro me parece un embole, o sea, yo digo, todas personas como yo, qué embole, o sea, no me parece divertido, no la paso tan bien conmigo misma, pero como que al revés, me lleva algo de el entretenimiento, el que sea divertido, el que sea, no tanto si por salir de zona de confort, sino por esto de tener como experiencias más divertidas. Bueno, ¿y qué A mí también me interesa. ¿Qué le podrían sugerir a alguien que es muy rígido o que necesita salirse de esa zona de confort? Que te vaya a ver y que tome Flora, aguaribay. Sí, son muy buenas. Compresiones de De Aguaribay. aguaribay. Yo pienso en el cuerpo, Sí. en empezar por ahí, Sí. que es lo primero que tenemos. Y lo demás ¿Qué después le se diría? acomoda. ¿Por qué no haces tal cosa? Le diría que haga yoga, o lo que sea que encuentre que trabaje sobre el reconocer la propia sensación, pero física, Danza. sensación física, exactamente. ¿Sí? No sé si hay una cosa. Sí, pienso que no es pensando, o también pensando, pero no es solamente pensando. Sintiendo más. Sí, pienso que es por ahí. Teatro. Es sintiendo. Hacer teatro. Sí. Viene muy bien para trabajar la flexibilidad. No sé por qué mira a mí. Es muy difícil. Conozco gente rígida, porque como trabajamos en la escuela, la miro a Caro, estamos rodeadas de mucha variedad de gente y uno se encuentra muchas veces, pienso en gente que he conocido durante mi trayecto docente, y me imagino proponiéndole a alguna de las personas que conozco que vaya a hacer teatro o biodanza y me sacaría corriendo. A lo mejor si le digo, empezá a hacer algo con el cuerpo, Claro. yoga o algo más tradicional, en una de esas y creo que eso es un camino también. Cuando uno empieza a cambiar o uno empieza a buscar el cambio, está un paso más adelante de donde estaba y es pasito por pasito, es momento a momento, no es sencillo, no le puedo decir a alguien, tirate de ese barranco de una así que te juro que abajo vas a encontrar algo. Igual tampoco, viste que tampoco eso es lo que ejercita la flexibilidad, porque por ahí hay gente que hace mucha actividad física, pero que es un tipo de actividad que no ayuda a la autoconciencia corporal, por ahí es para generar fuerza, resistencia. Conozco muchos deportistas que tienen todo un tema con Que la vos decís, flexibilidad. pero ¿y qué, por qué si hace tanta actividad física está contracturado, le duele? Bueno, claro, hay lesiones que son producto de una actividad física que no desarrolla la flexibilidad, ¿no? Entonces sería para mí alguna cuestión corporal, pero que lleve a la autoconciencia, ¿no? Algo más reflexivo. No sé si a ponerse pruebas físicas
Porque eso me parece que te sigue Desafiante, sacando decís vos. afuera, claro. Te sigue sacando afuera. A mí una cosa que hoy me acordaba que me encanta hacer y que pensé que no, muchas cosas hago ahora de vieja, a la vejez viruela, que de chica no me hubiera animado, pero que fuimos con Manu a las cataratas el año pasado y algo que en Mendoza se llama arbolismo, bueno, tiene distintas. Acá era un parque aéreo, ¿no? Son todas cosas para colgarse, ¿no? Y vos, tu peso lo sostiene, no se sostiene sobre algo rígido, sino que son, bueno, puentes colgantes, tirolesas, lianas. Es tan alucinante esa experiencia. En otra época me hubiera dado miedo y esto de no pisar sobre algo firme, ¿no? Genera un vértigo. Y bueno, también dependiendo, digamos, del trayecto espiritual por el que andemos, estas experiencias con el cuerpo, de soltar el peso, ¿no? Porque hay algo con sostenernos, ¿no? Con pisar suelo firme y nosotras, digamos, tener control sobre eso. ¿Qué pasa cuando vos te abandonás a una superficie que es blanda, donde digamos, la percepción de tu peso varía? Esto es una experiencia. A mí me encantó. La reflexología, estaba pensando, que es otra cosa que podemos así abandonarnos a que otro nos diga, che, acá están tus rigideces, ¿no? Descubrir en la planta del pie esto que nos permite ser flexibles o no. Y tampoco... Sí, yo le decía a Cloti que RCF, que también pensaba... la técnica de María Luz. Claro, si estamos hablando de 5 cuerpos, no solo el cuerpo físico, sino el mental, el espiritual, entonces ahí sí o sí hay un movimiento, ¿no? Reeducación corporal funcional. Pero viste que ahí se va desde el cuerpo físico. Entonces, como yo lo que siento es que ahí, yendo al cuerpo y a la sensación, no hay forma de esquivarle al bulto. Ahí está. Después accedemos al resto, porque ahí se condensa lo mental, lo energético, lo espiritual, lo emocional, ¿no? Se manifiesta, ¿no? Exactamente. Es la manifestación. Sí. Sí, eso sería un buen comienzo para salir de la rigidez, vos que decías a tu pregunta, Ida, de qué recomendaríamos. ¿Agus? A mí también me parece que hay que mover el cuerpo. Sí, es así. Trabajar ahí. Mover el culo. Sí. No, pero bueno, tenemos una movidita para Digo, terminar. más allá de lo que podamos trabajar. Tengo que pasar un chivo. ¡Ay, sí! Lo íbamos a pasar, lo dijimos. Sí, no, el viernes. El domingo, ahí da. El Domingo a las 5:30 de la tarde en el Domingo Rucantú. 11. A las 17. Domingo 11, este domingo. Sí, Sí. domingo 11. Sí, sí. 17:30. Nosotros te damos la estructura, vos hablanos. 14 autores estamos leyendo nuestros escritos propios con música. Recordame. Performances Zurita. corporales del grupo Sueltas, Julia Gorosito, yo no voy a estar. Julia va a estar. Es un taller, es a partir del taller de literatura de Luisina Fantino, está bien dicho. El evento se llama Palabras del Valle. Va a ser en el Rucantú este domingo 11 de mayo a las 17:30 horas. Y va a haber una recepción a cargo de Laura García. ¿Qué más? Sí, va a haber cosas para comer, para tomar. Es como una tarde Me encanta. De arte, y sí. música y danza. Qué lindo. Sí, Ujú. está muy lindo. En el Rucantú. Creemos que va a estar. En el En el hotel, Rucantú. que es Kennedy y Uruguay. Uruguay, perfecto. Bueno, chicas y chicos, en el control, Gaspar, Nico, Jesús, nosotras del staff de La Vamos Llevando, nos tenemos que ir. Esto ha sido todo por hoy en este martes 6 de mayo. Feliz cumple, Pato. De paso, tiro el chivo. El chivo. Y no es un chivo, un saludito. Si no puedo mandar saludos, los chicos me dicen sí, podemos. Nosotros también lo hacemos. No, deberíamos. Y bueno, y nos veremos el martes que viene, todavía en mayo. Recién arrancamos. ¿Qué vamos Bien. a escuchar? ¿Qué eso? ¿Nos vamos escuchando? Ojo el próximo martes. No me hago el duro, no me hago el durísimo. No. ¿Qué es? Martes 13. ¡Ay, buenísimo! qué bien. El martes 13 yo ya estoy yendo a sacar turno al registro civil. Que
papá no hay que hacer. Ay, embarcarse. Ni casarse ni embarcarse. Bien. Sí, voy a ver si consigo un marido para el martes que viene. Bueno, con una amiga. dale, es verdad. Viva la vida. ¿Te querés casar conmigo, López? Solamente porque sea martes 13. Vamos con... ¿Con qué? Con... Me hago el duro. No, me hago el durísimo. ¿De quién? De Lucra. Pasamos de estar juntos en la secundaria a stalkearnos con las cuentas secundarias. Pasa el tiempo y por más que